Técnicas de conteo. Los métodos de conteo son una de las herramientas útiles en cálculo de probabilidades, ya que con un buen manejo de estos no es necesario enlistar por completo los elementos del espacio muestral de un experimento aleatorio específico, sino que se puede calcular la cantidad total de elementos y el número de estos que cumplen con la condición específica que se quiere estudiar. Regla del producto. Si un experimento aleatorio consta de R pasos distintos donde el primero tiene N1 formas de realizarse, el segundo tiene N2 formas, el tercero tiene N3 formas diferentes, y el Résimo paso tiene NR formas diferentes de realizarse, la cantidad total de posibles maneras de completar el experimento se calcula multiplicando. Ejemplo. Un examen de 10 preguntas consiste en 6 preguntas de elección múltiple, cada una con 4 posibles respuestas, y después de otras 4 preguntas de falso y verdadero. ¿De cuántas formas se puede contestar el examen? En este caso hay k igual a 10 elecciones. Con n1 hasta n6 igual a 4. Recuerde que las primeras 6 preguntas tienen 4 respuestas cada una, y de n7 hasta n10 igual a 2, porque las últimas 4 preguntas tienen solo 2 respuestas. Al aplicar la regla del producto tenemos 4 por 4 6 veces por 2 por 2 4 veces. O bien, 4 a la 6 por 2 a la 4. Hay 65.536 formas distintas de resolver el examen. Factorial de un número es el producto consecutivo de todos los números enteros desde el 1 al número dado n inclusive. Se representa por n factorial, donde n debe ser real, entero y positivo, calculándose de la forma siguiente. N factorial es igual a 1 por 2 por 3 hasta n-2 por n-1 por n. Ejemplo con factorial. Para saber la cantidad de formas en las un grupo de 5 personas se pueden ordenar en una fila, lo único que se hace es encontrar el factorial de 5. Y la respuesta es la cantidad de formas distintas en las que se puede hacer la fila con 5 personas es de 120 maneras diferentes. Profundicemos un poco en la explicación. Para empezar la fila tenemos 5 personas. Para el segundo lugar de la fila tenemos 4 personas. Para el tercer lugar de la fila tenemos 3, para el cuarto lugar de la fila tenemos 2 personas, finalmente para el último lugar de la fila solo tenemos una opción. Es así como funciona el factorial. Permutación. La permutación es una técnica de conteo que permite calcular las posibles ordenaciones de los elementos de un conjunto o número de elementos del espacio muestral de un experimento aleatorio. En esta técnica de conteo se considera que existe el orden en la muestra, pero no es posible repetir ningún elemento de la población en su conformación. Definición. Dado un experimento aleatorio con una población n y una muestra n. Si en la muestra existe orden pero no repetición, el número de elementos del espacio muestral corresponde a la permutación de n en n, la cual se simboliza en Pn y se define como ejemplo de permutación. ¿De cuántas formas se pueden ordenar 3 letras haciendo grupos de 2 si el orden importa? Si aplicamos la fórmula tenemos. También podemos usar directamente la calculadora con el símbolo. Hagamos un ejemplo más. ¿De cuántas formas se pueden colocar 10 libros en grupos de 4? Usando la opción permutación de la calculadora tenemos que se pueden ordenar de 5040 formas. Combinaciones. La combinación o combinatoria es una técnica de conteo que se aplica en experimentos aleatorios, en los que no se tiene en cuenta el orden en que se eligen los elementos y no es posible la repetición. Dado un experimento aleatorio con una población n y una muestra n. Si en la muestra no existe orden ni repetición, el número de elementos del espacio muestral corresponde a la combinatoria de n en n, la cual se simboliza en CNO.
Y se define como. Hagamos un ejemplo con combinaciones, de cuántas formas se pueden ordenar 3 letras en grupos de 2 si el orden no importa. Usando la fórmula tenemos. Sustituimos en la fórmula y tenemos como resultado 3. También podemos usar la calculadora. Sin importar orden, de cuántas formas se pueden colocar 10 libros en grupos de 4. Como podemos observar, el resultado es 210 formas posibles.